Buenas noches, a ver si vamos a esperar unos segundos a ver si empieza a sumar gente. De todos modos queda en el grabado, después lo compartimos. Perfecto. Estamos acá con el politólogo Paolo Sosa Villagarcía, que es egresado de la Universidad Católica y actualmente estudiante doctoral del Departamento de Ciencia Política en University of British Columbia. Paolo, bueno, obviamente vamos a analizar toda la crisis política que se está viviendo en el Perú y por supuesto te agradecemos muchísimo de atender el filtro y estar con nosotros aquí. Muchas gracias. No, buenas noches y gracias a ustedes más bien por la invitación. Buenísimo. Bueno, para empezar, ya hoy nos desayunamos, ya en realidad almorzamos, con la novedad, bueno, de que tenemos finalmente un presidente de transición. Sagasti, un presidente que mucha gente lo veía con buenos ojos, un hombre muy del centro, digamos, aparentemente que tendría supuestamente la posibilidad de juntar ahí todas estas partes tan dispersas. Y bueno, ¿y cuáles son tus primeras impresiones respecto a la Asunción y a lo que se viene en lo inmediato, ¿no? Para este señor y todo el Congreso? Siempre es bueno, creo, tratar de salir de la crisis lo más pronto posible, de una de las crisis por lo menos que tenemos. Eh, y sin embargo, creo que llama mucho la atención la incertidumbre que hasta el último minuto se ha mantenido en este proceso, ¿no? No solo, digamos, con todo lo que ha sucedido ayer con la lista que encabezaba Rocío Silva Santisteban, la propia elaboración de esa lista, eh, y al final, pues que, no, que siendo una lista única no haya obtenido digamos, los votos necesarios, pero además que incluso en esta votación de hoy, hasta el último minuto digamos, se haya presentado una segunda lista que por una cuestión de forma, digamos, ha sido sacada este, pero digamos, más allá o sea, creo que eso es indicativo también de lo que se le puede venir un poco en Claro. adelante. No creo que sea una situación tan difícil como la de Vizcarra en los últimos meses, pero igual creo que es algo a lo que hay que prestar atención. Entonces, dicho eso, también me parece que al momento de la asunción y el discurso puntual, creo que da un poco de tranquilidad a un sector de la población, incluso a un sector importante de quienes se han manifestado en los últimos días, lo cual es bueno, lo cual es sumamente positivo, diría yo. Obviamente hay un sector que no se siente representado también, que es un sector, digamos, que tiene una postura ideológica distinta, que hubiera esperado, digamos, algo diferente, o que desde un inicio no espera nada, ¿no? Simplemente Claro. ir un poco más adelante, intentar, digamos, adelantar las elecciones o algo por el estilo. Eh, digamos, ya pensando en el discurso, me parece que ha sido un discurso bueno, digamos, con buenos gestos, hablando de cosas importantes, no distrayéndose, digamos, en cosas que no vienen al caso, hablando de los fallecidos y de las marchas, pero creo que es un discurso que dentro de eso se ha abocado a hablarle a sus colegas congresistas. Tiene que ver un poco también con la temperatura un poco dentro del Congreso, pero no era un discurso que hablaba a la población, ¿no? Sino Claro. exhortaba a los congresistas a hacer algo y prometía, digamos, a los congresistas un espacio en Claro. el cual juntos hacer algo, ¿no? Claro. Diría yo que esa es una de las cosas que llaman la atención, pero seguramente mañana, digamos, cuando le toque hablar como presidente, se va a dirigir a la nación y ahí es donde va a aprovechar para tender, digamos, un puente con la ciudadanía. Exactamente. Y en esta circunstancia, hablando, como vos decías, ya de los próximos días o los próximos meses, ¿cuáles son las señales que crees que debe dar para calmar a la ciudadanía también? Porque va a tener que surfear, ¿no? Entre un Congreso que no es fácil y una ciudadanía que está bastante despierta. ¿Y cuál cree que debería ser, por ejemplo, el perfil del primer ministro? ¿Cuál es tu opinión respecto a esos temas? Yo creo que, a ver, la primera gran, la primera gran señal que se ha mandado a la ciudadanía es la elección, ¿no? Porque hasta anoche había el temor de que se elija una suerte de Merino 2.0, lo cual hubiera sido terrible y creo que hubiera radicalizado las marchas y el descontento ciudadano. Entonces eso es importante, que es una candidatura de centro,
digamos, que no despierta demasiados anticuerpos. Ahora, también es muy importante, como dices, el gabinete que se va a armar. Creo que una de las lecciones con Merino es que, digamos, dentro de todo lo cuestionable que ya era la vacancia y la asunción del presidente del Congreso, el gabinete también le juega en contra. Entonces creo que se tiene que pensar en eso, se tiene que pensar, creo yo, en dar señales muy puntuales en el corto plazo que creo que tienen que ver con la represión de las marchas, con, digamos, asegurar justicia y procurar la no impunidad del asesinato de los dos chicos que han muerto, eh, pero también pensar, digamos, en algo un poco más sustantivo, ¿no? En pensar, por ejemplo, en un ministro o ministra del Interior que pueda garantizar no solo, digamos, investigación, sino que además de aquí en adelante, en lo que queda por lo menos, que, que las fuerzas del orden no van a reprimir a la población si se manifiesta. Creo que eso es fundamental. Yo diría que es una de las carteras a las que la gente le va a poner más atención. Y además un ministro o ministra que pueda dar los primeros pasos o poner las primeras piedras de una reforma policial que yo creo que es urgente y necesaria. Si algo se ha visto y algo ha detonado la indignación de los últimos días ha sido precisamente estos asesinatos, pero no es algo inusual. Correcto. En Lima no pasa demasiado, pero digamos, en estos últimos 15 años por lo menos, la conflictividad social a lo largo del territorio ha sido siempre sofocada con lacrimógenas y con asesinatos. Entonces yo creo que eso es clave, hemos abierto un poco los ojos por lo menos a la indignación mayoritaria de la población y creo que es un momento importante para aprovechar eso y plantear una forma que es muy necesaria. ¿Y cree que sería de este gobierno, digamos, de estos Yo, meses, o para yo creo tirarlo que primero? Yo creo que se tiene que empezar digamos, a dar los primeros pasos. Obviamente es una reforma compleja y es una reforma que además va a generar mucha resistencia, incluso dentro de la institución, por la propia cultura institucional de la policía. Pero creo que se tiene que empezar a dar esos pasos, se tienen que empezar a crear, digamos, o procurar cierto tipo eh, de reglamentos internos, de políticas internas que tengan que ver con eso, porque creo que es parte de la transición. Creo que es parte precisamente del debilitamiento, no solo del, digamos, esta crisis no solamente ha sido el debilitamiento del orden constitucional, sino en general una muestra de la debilidad de las instituciones democráticas y del respeto por los derechos de la ciudadanía. Entonces yo creo que también es parte de la agenda y, sí, y creo que ha sido uno de los detonantes clave también para que, digamos, estemos hoy frente a un nuevo gobierno. Exacto. Pero claro, es el único tema. Yo creo que el gabinete en general hay una cuestión no solo de fondo en términos de políticas y en términos de señales puntuales, sino también de forma. Creo que uno de los pequeños o problemas que puede tener o que podría tener este gobierno de transición es que se abra un espacio para un gabinete que no necesariamente esté muy conectado con la ciudadanía. Yo creo que eso es por distintos motivos al gabinete Flores Arauz. En este caso, creo que puede haber la tentación de convocar a una suerte de consejo de notables, porque en el Perú hay como esta falsa dicotomía entre, digamos, los impresentables y los decentes, ¿no? Y creo que eso puede generar un problema en el sentido de que se llamen pues a personalidades que son notables en ciertos círculos sociales, en ciertos círculos urbanos, pero que no necesariamente representen o generen empatía con la sociedad. O que se busque también, digamos, algo que también es harto conocido en la conformación de gabinetes, tecnócratas neutrales, apolíticos, y creo que no es el momento. No es el momento. Precisamente para tener un gabinete que Político. busque representar, que sea político, pero político además, siempre se habla de estos gabinetes de ancha base, ¿no? Creo que lamentablemente eso termina, digamos, circunscribiéndose a los locales partidarios, a las fuerzas en el Congreso. Yo creo que es un momento clave, especial, para que este gabinete incluya además representantes de otros sectores, representantes
Es cierto que las organizaciones sociales no son necesariamente las más fuertes, pero hay algunas a las cuales se puede echar mano. Y hay, digamos, algunas personalidades activistas que han sido, digamos, fundamentales en la crisis reciente que podrían también ser parte. Claro. Entonces, creo que es necesario que no sea solamente un gabinete en el cual se llamen a miembros de partidos y a miembros, o digamos, tecnócratas o intelectuales, no también, digamos, a representantes más amplios de la sociedad, ¿no? Claro. Ahora, el problema con eso es cómo es que el Congreso va a reaccionar, y ahí va un poco mi primera observación. Creo que este intento de presentar una lista hasta el último minuto augura de que creo que el Congreso va, o parte del Congreso va a seguir con esta dinámica, con Sí, esta ¿no? tónica de proteger intereses inmediatos, y hay que ver cómo salimos de esa dinámica, ¿no? En ese sentido, primero te voy a citar, justo viendo, había una frase que habías escrito el año pasado, después de las elecciones, no, antes de las elecciones creo, para El Comercio. Decía: las celebraciones por el cierre del Congreso se han convertido en un sufrimiento silencioso. La necesidad de elegir uno nuevo les ha recordado a los peruanos que la felicidad se acaba cuando nos enfrentamos a las consecuencias de lo que deseamos. Lo podría escrito hoy también, por todo lo que ha significado este cambio, que bueno, que también hay que ver qué es lo que está por venir. Pero digamos, a mí me parece interesante, hablaste de institucionalidad, de representación, y mirando en lo que pasó hace una semana o 10 días, ¿cómo crees que queda y las instituciones democráticas, cómo crees que queda institucionalmente el país ante lo que ha sucedido? Yo te cuento rápido, ayer le hicimos una entrevista a Fabián Orihuela y le hice una consulta similar a ella desde el lado del constitucionalismo, digamos, pero me llamó mucho la atención el hecho de que un Congreso que es débil, que es pasajero, digamos, porque un Congreso de un año, con intereses muy dispersos, no hay una fuerza política concreta, son muy dispersos, muy impersonales parecían los intereses, y se haya volteado un presidente, ¿no? Si bien Vizcarra era un presidente atípico también, porque no tenía fuerza en el Congreso, pero me llamó mucho la atención. Entonces, ¿cuál es tu análisis de cuál es el impacto de todo esto que ha pasado, sobre todo para la vida institucional y democrática, ¿no?, del país? Creo que por ahí va un poco lo que intentaba decir al inicio, es que digamos, esta crisis política está compuesta por tres crisis en sí misma, ¿no? Como hay una crisis de gobernabilidad que se inició el año 2016 con el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hay una crisis constitucional, que es precisamente estas interpretaciones que se han hecho, algunas más antojadizas que otras, pero que, digamos, nos han llevado a un momento en el cual hemos tenido, pues, 4 intentos de vacancia, un cierre del Congreso y demás, que creo que han vaciado de contenido también digamos, parte de la esencia de la Constitución. Más allá del ámbito legal, creo que hay interpretaciones legales que siempre pueden defender la constitucionalidad de estas medidas. Creo que, digamos, desde un punto de vista más político, digamos, la Constitución se ha visto afectada como institución. Hay que ver cómo el Tribunal Constitucional de repente, digamos, su sentencia frente a este pedido del expresidente Vizcarra puede intentar, digamos, solucionar, apartar algunos de estos problemas, pero creo que en esencia eh, ha quedado un poco percudida la Constitución, lamentablemente, y el equilibrio de poderes se ha trastocado también. No solamente, digamos, en el equilibrio que vemos día a día, sino también en el imaginario colectivo. Eh, y esa crisis de gobernabilidad y esa crisis constitucional lo que han generado ha sido un incremento, un recrudecimiento de el descontento ciudadano con el Congreso, Claro. ya no con los congresistas, sino con el Congreso como Institución, institución, exactamente. ¿no? Y eso es pernicioso en el largo plazo, porque recordemos que la última vez que pasó eso, digamos, tuvimos a alguien como Fujimori para aprovecharlo y amoldar las instituciones a su antojo. Creo que, digamos, había un poco ese riesgo cuando Vizcarra cierra el Congreso, pero por suerte, digamos, fue un actor que no tenía interés, digamos, por lo menos claro en atornillarse en el poder, entonces convocó a las elecciones, etcétera, aunque igual nos llevó, pues, también a este momento.
en el que estamos. Pero creo que de cara al futuro, si uno mira, por ejemplo, los datos de la POP o los datos del Latino Barómetro que estaba analizando hace un rato, comparando Perú con otros países andinos, es uno de los países que sostenidamente y sistemáticamente ha incrementado su descontento con el Congreso como institución, ¿no? Y además como el apoyo a la democracia se ha ido erosionando perdón, de una manera bastante sostenida. Claro. Entonces, yo creo que eso es importante porque pensando, digamos, más allá del gobierno de transición, aunque también podía tocarle, cómo quedan, digamos, estas discusiones de cara a un siguiente gobierno, digamos, donde en la mañana escuchaba a un constitucionalista que decía, bueno, en los últimos años, de facto, nuestro presidencialismo se ha trastocado en una suerte de parlamentarismo en el cual el Congreso pone y saca presidentes, y entonces eso también, como, nuevamente, cómo es que un siguiente Congreso, cómo es que un siguiente presidente puede aprovecharse de esta situación. Creo que nuevamente en estos últimos años hemos visto un Congreso bastante abusivo, Sí. pero históricamente o en los últimos, por lo menos en los últimos 20 años, lo que tenemos son más bien presidentes que pueden intentar aprovecharse de esa institución Claro. y aprovecharse del descontento ciudadano para, digamos, eliminar una institución que en determinados contextos y con las personas idóneas sí puede ser una institución clave para la rendición de cuentas, ¿no? Eso es clave. La Exactamente. tercera, digamos, la tercera crisis que creo que es la que envuelve todo, es la crisis de representación, ¿no? Y eso también, ahí tenemos un problema grave porque después de todo esto, los partidos políticos, incluso aquellos que han intentado, digamos, mantener la calma y garantizar un grado de estabilidad, se han visto comprometidos y se han visto completamente afectados. Entonces quedan muy pocas opciones para, digamos, dentro de aquellas que más o menos presentan ejes programáticos para los electores. Claro. Ahí en ese sentido, yo tomaba, bueno, más allá de que esto de todos los presidentes enjuiciados o presos, eh, digamos, me llamó la atención, por ejemplo, lo que pasó con el Fujimorismo, que el Fujimorismo venía cohesionado, gana las elecciones y fue, las elecciones parlamentarias, y fue desastroso el manejo que hicieron del poder. Acción Popular también, la verdad que no lo manejó, digamos, da la impresión de que la gestión del poder le pasó mala, la gestión del poder cuesta muchísimo, ¿no? En el Perú, digamos, como que cada partido viene como armándose y cuando les toca gestionar poder, les toca tener poder en las manos, como que ya da la impresión de que hay como que cuesta mucho. ¿Por qué crees que sucede eso si es que crees que sucede, ¿no? Por supuesto. Creo que bueno, en el caso de los presidentes, tú mencionabas a Humala, tiene que ver también con que una vez en el poder, eh, dadas las condiciones en las que nuevamente los partidos políticos tienen muy pocas raíces sociales y además las organizaciones sociales que a veces llevan a esos partidos al poder tampoco es que son lo suficientemente fuertes como para presionar, digamos, no funcionan como un contrapeso para el accionar del presidente. Entonces, los presidentes tienen que ver cómo se acomodan en función de aquellos poderes que sí tienen injerencia en la agenda pública, digamos, o más que otros. Por lo general, intereses más empresariales, que también tienen que ver con, digamos, medios de comunicación, etcétera, etcétera. Creo que esa historia es harto conocida. Creo que Humala es un ejemplo claro de eso. Y entonces, cuando tienes ese tipo de situaciones, eh, digamos, para el presidente, en el Congreso empiezan las fragmentaciones, ¿no? Creo que el caso de Verónica Mendoza renunciando al nacionalismo muy temprano es claro ejemplo de eso. Pero además que así a lo largo de la gestión con diversas decisiones se empieza a fragmentar y al punto que Humala pierde, digamos, el estatus de mayoría congresal. Ahora, para el Fujimorismo y para Acción Popular es distinto, porque entran, digamos, obtienen poder, pero es poder desde el Parlamento. Y en el Parlamento el problema es que los congresistas, que además son elegidos con preferencial, etcétera, etcétera, tienen intereses individuales que responder. Y entonces, para partidos, incluso, digamos, aquellos que intentan tener un grado mínimo de disciplina,
digamos, uno diría que el futurismo estaba en ese camino, intentaba por lo menos, aunque la estrategia electoral de llamar, digamos, a independientes y de ampliar sus bases regionales también le juega en contra porque introduce nuevos intereses, pero un partido también como Acción Popular que uno podría decir, bueno, pues por lo menos deben tener algún grado Claro, de coordinación e identidad, terminan, digamos, siendo incapaces de contener a sus propios congresistas. claro. Y esto le pasa a todos, no solamente a los que tienen poder, sino incluso a las bancadas más pequeñas. Y nuevamente, creo que tiene que ver con que una vez que el congresista está, digamos, en su curul, tiene que responder por los intereses que lo han puesto ahí, que muchas veces son fragmentados. No hay, digamos, una forma de disciplinarlo desde el partido, pero además pierden cualquier tipo de incentivo, de trayectoria política desde que, digamos, la reelección, ya sea legalmente o de facto, porque antes de la introducción de la prohibición de la reelección, las tasas de reelección eran bastante bajas también. Entonces creo que los congresistas que entran al Congreso saben de que es su única oportunidad y entonces tienen que tomar ventaja y aprovechar de lo que pueden. Y además, nuevamente, también por eso mismo, la renovación de la representación es muy alta y entonces cada congreso que tenemos está lleno de amateurs, de congresistas cuyo primer cargo político o segundo cargo político es ese, ¿no? Y entonces, nuevamente, yo creo que eso explica también el nivel y la magnitud de la fragmentación, de la atomización y del cortoplacismo que observamos, y eso le juega en contra a los partidos que están ahí. Claro. Y en relación, digamos, vos me decías con mucho acierto que, bueno, Perú es un país muy movilizado hace mucho tiempo. No obstante, como no llegó al centro, ese nivel de movilización y conflictividad en el sentido de la movilización, ¿no? Por ahí no tenían un impacto tan fuerte como el que han tenido estas últimas movilizaciones, ¿no? Que de hecho han sido fundamentales para el cambio de gobierno. ¿Crees que, sobre todo por esta irrupción muy simbólica también, ¿no? De esta generación que ha irrumpido, ¿crees que se van a convertir en un actor político? ¿O crees que una vez traspasado esta crisis, como que puede ser que se disperse un poco? Me parece que, a ver, es saludable absolutamente digamos, los sectores más jóvenes se hayan involucrado y empapado tanto, especialmente en esta crisis. Eh, Ahora, son un actor clave, creo que además ha llamado mucho la atención su participación, pero creo que también estas marchas no son solamente de esos sectores, detrás también hay otros colectivos que han ido ganando experiencia, que en su momento también irrumpieron de alguna manera sorpresiva, como los pulpines, por ejemplo, ¿no? Y como creo que si bien es cierto, la conflictividad social se ha concentrado por lo general a nivel regional, especialmente en aquellas zonas donde hay industrias extractivas, es cierto que en la capital también ha habido varias experiencias previas de movilización y de campaña en las calles, desde las movilizaciones durante periodos electorales con los colectivos antifujimoristas, digamos, la campaña de volanteo y se hizo, por ejemplo, durante la revocatoria contra Susana Villarán, la campaña contra la repartija, etcétera. O sea, yo creo que también no hay que subestimar de que detrás también eh, hay una acumulación de conocimiento, de manifestación, y creo que quienes se han movilizado hoy también han podido constatar eso, ¿no? Cuando se habla de los grupos de WhatsApp, no son solamente gente que va por primera vez a la marcha, sino es también gente que ya viene con organización, como en las zonas, por ejemplo, ¿no? En la cual se va transfiriendo cierto grado de conocimiento y ciertas estrategias. Entonces creo que es una combinación de ambas cosas lo que hace que sea sumamente interesante. Ahora, con cara al futuro, creo que puede pasar lo mismo que ha sucedido, por ejemplo, cuando pensamos en la protesta contra la ley Pulpín, ¿no?
que sí sean un actor que vaya a organizarse. Creo que los lazos que se crean en este tipo de manifestaciones siempre son bastante fuertes, precisamente, especialmente cuando hay un grado de represión como el que hemos observado. Eh, es un poco la experiencia comparada te muestra eso, de que cuando hay movilizaciones que enfrentan represión, se generan vínculos de solidaridad y amistad entre quienes participan que pueden asegurar su mayor involucramiento en el futuro. Obviamente no el 100%, pero un porcentaje importante de estos jóvenes se va a mantener ahí. El problema es que por dos motivos, eso me parece que va a seguir siendo bastante más fragmentario y reactivo ante determinadas medidas, antes que, digamos, canalizado hacia la esfera electoral. Por un lado, creo que tiene que ver con la debilidad de los partidos para, digamos, ninguna fuerza política creo que tenga la capacidad de atraerlos. Claro. Quizás por ahí algunas organizaciones como el Nuevo Perú puedan captar alguno de estos sectores, especialmente aquellos que tienen, digamos, una tendencia más hacia la política, y que puedan, digamos, encontrar en el discurso del Nuevo Perú algo no sé, que los atraiga, como por ejemplo el discurso sobre la nueva constitución, ¿no? Y la Asamblea Constituyente, etcétera. Pero también porque dentro de los jóvenes hay un interés en la política que no se puede negar, pero que no necesariamente pasa por canales ideológicos, programáticos o partidarios, ¿no? Creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta. Quizás este proceso hace que eso cambie, pero por lo pronto me parece digamos, que no, que su forma de involucrarse va a seguir un poco el camino que siguen otros movimientos jóvenes como aquellos que se vincularon a las manifestaciones pulpines, ¿no? Como de más reactivos, más activos en las calles, en el activismo, pero no necesariamente interesados en formar partidos o colectivos que piensen más en una dinámica electoral. Quizás eso puede cambiar, pero por lo pronto creo que es importante tomar esta precaución. Y analizando eso, digamos, porque uno ve este tipo de lo que ha pasado en el Perú, no sé, Chile, el Black Lives Matter en Estados Unidos, los movimientos feministas, tienen algunas conexiones en los modos de movilizarse. Justamente vos me decías el tema del tiempo, qué sé yo, el Occupy Wall Street tenía estas características que tiene como 10 años, o sea, son chicos grandes. Este, pero más allá de eso, ¿crees que es un desafío, se podría decir, para el sistema encontrar modo de representar a todos estos movimientos que son, y además me llama la atención a mí que son muy orgánicos y no tienen liderazgos visibles, ¿viste? Como que se mueven de una manera, es bastante interesante el análisis sobre esos grupos. Y bueno, ¿qué opinas en ese sentido? Si, digamos, si los sistemas al final tienen modos o interés o formas de representar todos estos colectivos cada vez más grandes, ¿no? Yo creo que ahí por ahí, digamos, por ahí hay la intención de algunas organizaciones políticas de intentar involucrarlos nuevamente, sobre todo aquellas organizaciones que están más a la izquierda, ¿no? Sí. Que son las que, digamos, confían más en la movilización, tienen un discurso de movilización ciudadana que es importante. Hay otras fuerzas que no necesariamente están interesadas en captarlos más allá del periodo electoral, lo cual es, digamos, parte un poco de cómo observan también la movilización social. Hay que recordar que ahora varios partidos mencionan, ¿no? Y dicen lo importante que es que la gente se manifieste en las calles, pero hasta hace unos días Claro. podrían haber muy fácilmente criminalizado la protesta que hemos observado. Entonces, no todas las fuerzas políticas están interesadas en canalizar a estos jóvenes, y aquellas que lo están pensándolo desde una perspectiva meramente electoral. Un Claro. poco relacionado con lo que decía antes, el problema es que creo que estos colectivos, estos jóvenes, eh, están pensando más en una participación desde las calles que desde los partidos, lo cual no deja de ser saludable.
es un buen contrapeso y creo que en varias oportunidades, no solo esta, la calle ha sido fundamental para cambiar, digamos, algunas cosas que se han hecho en contra de la institucionalidad eh, o en contra de los derechos de algunos colectivos. Y tú mencionabas esto de lo orgánico, y yo creo que es sumamente importante porque es parte de una tendencia también global, eh, que no dejan de ser, digamos, perdón, no llegan a ser anárquicos, simplemente son horizontales. Y no llegan a ser anárquicos porque están fundamentados en redes que se construyen ya sea a lo largo de distintas manifestaciones como esta, o también, digamos, por temas más puntuales. Cuando uno ve, por ejemplo, toda la organización social que refundó prácticamente el movimiento LGTB luego de las manifestaciones a favor de la unión civil, es un buen ejemplo, diría yo, ¿no? Entonces son colectivos que ya se conocen, que ya tienen grupos en los cuales comparten información, y entonces su movilización es orgánica, sin, digamos, no necesitan, digamos, liderazgos ni jerarquías, pero no son anárquicos tampoco, ¿no? Quizás aquellos que se unen por primera vez lo son, pero dentro de la marcha aprenden, se vinculan con otras organizaciones que ya están ahí desde antes, ¿no? Creo que nuevamente las zonas es otro ejemplo, lo de los ciclistas también, ¿no? Que es un colectivo que se forma también, digamos, para protestar o para pedir reformas urbanas, especialmente con la gestión de Castañeda. Entonces, nuevamente, yo creo que hay una fuerte eh, revitalización de este tipo de redes sociales, no en el sentido virtual, sino en el sentido social, que son clave para sostener este tipo de manifestaciones y hacer de que que cuando se hacen convocatorias, por muy autoconvocadas que sean, haya un grado mínimo de coordinación. Pero lamentablemente en muchos casos no pueden dar el salto a convertirse en opciones o en organizaciones que tienen un interés directo en la política más partidaria. Nuevamente, quizás es parte del estilo de política que estamos viendo hoy, no solamente en el Perú, y creo que también eso es importante resaltarlo. Eh, eh, Finalmente, dentro del descontento generalizado en distintos países con la representación partidaria, el tema, como tú dices, es en qué lugares los partidos logran por lo menos establecer vínculos y traerlos hacia la esfera más de la política formal. Eh, no sé hasta qué punto esto sea posible con partidos tan débiles como estos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y ya cerrando, ya si ya te dejamos liberado, justo Denis acá nos comentaba también esta misma pregunta, que era la última que teníamos, que es como que, bueno, lo mencionaste al pasar y es como que uno de los grandes temas posiblemente del próximo gobierno incluso, pero que se habla cada vez más, es el tema de la Constitución. Uh-huh. Digamos, si en tu análisis crees que eventualmente hay que hacer algo con la Constitución, creo yo sin ser un especialista, pero ha demostrado que hubo problemas para, digamos, resolver determinadas cuestiones. Entonces, bueno, ¿cuál es tu opinión en relación a si la reforma constitucional eventualmente tiene que venir o no? Está muy demonizada la idea de una reforma por este hecho de que es de la izquierda, de que, bueno, hay todo un discurso bastante fuerte alrededor de eso, pero eventualmente creo que es un tema que hay que preguntarlo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión en respecto a eso? Yo creo que ahí has dicho varias cosas que son fundamentales. A ver, la primera es que, claro, esta crisis constitucional parte también de algunos vacíos de la Constitución en los cuales las interpretaciones antojadizas pueden cundir, ¿no? Y eso demuestra un poco las limitaciones del texto. Eh, Ahora, alguien podría decir de que, y escuchaba también a varios en ese sentido, de que esos son problemas que se resuelven a través del Tribunal Constitucional o a través de, digamos, reformas puntuales. Entonces, que en ese sentido no bastaría, digamos, no sería necesario un proceso constituyente. Eh,
A mí me parece, y es una opinión quizás impopular, pero que sí es un debate que hay que tener. Y es un debate que hay que tener seriamente porque cuando uno escucha digamos, las movilizaciones no solo en Lima, sino al interior del país, eh, la demanda por una nueva constitución aparece siempre. Claro, Aparece ya sea obviamente por políticas que lo abanderan, creo que como tú decías es una bandera más de la izquierda, pero también aparece fragmentariamente entre distintos grupos o individuos que consideran de que digamos, es necesario un cambio de la constitución, ya sea por lo general por el capítulo económico o por el origen de la constitución, que es pues el gobierno de Fujimori. Ahora, esto está bastante, digamos, el problema es que como tú dices, es un tema tabú, por lo menos dentro de la clase política, y es un tema que está súper demonizado porque se piensa de que cualquier cambio constitucional puede generar más estabilidad antes claro, que solucionar el problema. Siempre se pone como ejemplo pues lo que sucede digamos, en aquellos espacios como Venezuela, en los cuales hay pues una persona pues muy fuerte en el Ejecutivo que intenta cambiar la Constitución y hacerla a su medida. Eh, a ver, entonces creo que es difícil ponerla en agenda, por lo claro. menos en la agenda formal, que es de donde tiene que salir quizás la convocatoria a un referéndum, incluso para preguntarle a la ciudadanía si está interesado en cambiar la constitución. A ver, dicho eso, también es cierto que es necesario, eh, o sea, hay ciertos grupos que creo que ya están empezando a organizarse en función de eso. Dentro de las manifestaciones, creo que, por ejemplo, grupos como las zonas están empezando a discutir ese tipo de temas y ver si de aquí en adelante las manifestaciones en las calles pueden incluir este tema y discutirlo, digamos, más abiertamente y tratar de forzar una discusión como esa un poco a la chilena, si se quiere, ¿no? Con las grandes distancias y diferencias que hay entre ambos momentos políticos. El problema con eso es que hay que convencer que hay algo más allá del origen autoritario y del capítulo económico que amerite el cambio de constitución. Creo que esta crisis política ha abierto ese espacio para que algunas personas piensen de que hay algo más que solamente el capítulo económico, Claro. solamente el origen viciado de la constitución que amerita, digamos, una discusión mayor. Y esa es una discusión política, no es una discusión de constitucionalistas. Yo creo que es un debate que se va a ganar, digamos, o que se va a resolver entre fuerzas políticas y entre ciudadanos. No necesariamente es un debate técnico, un debate Claro. político. Ahora, dicho eso, yo pensaría de que si uno mira la experiencia comparada en aquellos casos en los cuales, digamos, no necesariamente los procesos constituyentes se han llevado a cabo para beneficiar a un dictador, eh, el proceso en general, más allá de la constitución que resulta al final del proceso, el proceso es muy revitalizante de la política. Son procesos en los cuales la gente tiene que empezar a discutir no por quiénes va a votar porque le caen bien o mal, sino por temas un poco más sustantivos, y son espacios en los cuales se abren la oportunidad para nuevas organizaciones, por lo general formadas desde la sociedad civil para tener una presencia más activa en el debate o en la escena política electoral. Entonces, quizás uno pensaría de que ya que estamos en un momento en el cual decimos de que no necesariamente este es un proceso para la restauración del status quo con todos los problemas que nos han llevado a este callejón sin salida, sino más bien a pensar una refundación o una transformación un poco de la política. Quizás este es uno de los medios por los cuales se logra ese tipo Claro. de proceso. Quizás nuevamente con la opinión pública peruana un poco más recelosa del modelo económico, no cambien muchas cosas dentro de la Constitución, sino cosas muy puntuales. Pero nuevamente, lo que parece siempre llamativo, por lo menos para la población, es el proceso mismo, ¿no? Y eso Claro. hay que pensarlo de que no es, digamos, un proceso de cambio constitucional no es pues algo que se soluciona en 2, 3 meses. Por Lo estamos supuesto. viendo en Chile, es algo que toma años.
Y son años en los cuales, nuevamente, se abre un espacio para una participación distinta, para una discusión distinta que va más allá de votar por personas, por individuos. Ahora, nuevamente, también otro de los temores es, a ver, si hacemos una asamblea constituyente en los próximos meses, ¿quiénes forman parte de ese Congreso Constituyente? ¿No? Muy probablemente esa Asamblea Constituyente está formada por la gente que hoy está generando inestabilidad desde el Congreso. Entonces, también por eso creo que hay mucho. ¿Cómo es importante también, claro? Entonces, eh, habría que pensarlo. O sea, yo sí considero de que, digamos, hay un espacio, hay que ver si logra calar dentro de aquellos sectores que se han movilizado para que se demande por lo menos un referéndum para ver si se cambia la Constitución o no, y luego tendrían que ganar, digamos, ese referéndum. Yo creo que en ese proceso mismo ya hay un espacio importante para ponerle un poco de vitamina, si se quiere, a la crisis que tenemos, porque se habla mucho, el año pasado se hablaba mucho de choque institucional, que es clave. Es importante, digamos, tener una mejor ley de partidos, una mejor ley electoral, pero también creo que el sistema político peruano necesita un shock social. Cosas como las que hemos visto en los últimos días, gente preocupada y participativa, no necesariamente para quemarlo todo, sino también para defender el mínimo de institucionalidad democrática que pueda asegurar, digamos, que los derechos y las inquietudes y los intereses, no solamente de unos cuantos, sino de la población en general, sean traducidos. Claro. Y en ese sentido dio la impresión de que esta marcha, más allá de la expresión, fue tuvo un trasfondo de defensa de la democracia, ¿no? Un trasfondo bastante de defensa de la institucionalidad, incluso, dio la impresión, ¿no? Sí, yo diría que sí. O sea, nuevamente, hay un sector importante también que no puede ser desconocido dentro de las marchas, quizás incluso aquellos más organizados y aquellos que van a mantener la movilización en los siguientes días, que sí tienen pues un discurso un poco más disruptivo, ¿no? Un poco más de que se vayan todos, de adelantar las elecciones, etcétera. Pero también es cierto que lo que convoca generalmente es precisamente la defensa de la institucionalidad, la defensa de la... y no es algo que hay que digamos, que hay que despreciar. Totalmente. Yo creo que es positivo, especialmente cuando lo que tenemos al frente es la radicalización de ideas que me parece que pueden ser problemáticas en el futuro, como la de eliminar la institución del Congreso, ¿no? Entonces, y en ese sentido creo que estas marchas dejan un poco ese sabor, ¿no? Que dentro de toda la tragedia, dentro de toda la indignación y la rabia que nos ha generado y que nos sigue generando, también hay un espacio para ser optimistas en el sentido de que hay una preocupación ciudadana por, digamos, evitar abusos que estaban empezando a cometer desde la vacancia hasta la represión indiscriminada contra los jóvenes que estaban manifestando. Exacto. Bueno, Paolo, como decimos siempre cuando tenemos charlas tan amenas, hacemos la promesa de no dejar de molestarte en el futuro. No, yo encantado, con mucho gusto. No, la verdad, muchas gracias por tu participación, ha sido clarísima y muy reveladora. Y bueno, esperemos futuros encuentros, y a la gente que nos ha escuchado, gracias por seguirnos. Esto después lo seguimos distribuyendo en redes, en YouTube se sube, y después por Instagram y Twitter. Así que, Pablo, te agradezco muchísimo. Y bueno, y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.